La siguiente cuestión es qué fuerzas hay en el interior de la Tierra capaz de mover las placas litosféricas, hacer que choquen, que se separen, etcétera. Que fue el punto que no pudo explicar Wegener. Bien, como pone aquí en el libro, si veis, la dinámica de las placas litosféricas es la parte visible de la máquina térmica terrestre. Es decir, lo que ocurre, como decía en la primera parte del tema, lo que ocurre en la capa D doble prima es lo que se refleja aquí arriba. La capa D doble prima es la capa de intercambio de calor entre el núcleo y el manto. Entonces hay zonas más calientes que provocan que material mmm, prácticamente en estado sólido ascienda, un material muy plástico, y en las zonas de subducción el material desciende y se va acumulando en la capa D. Bien, esto provoca corrientes de convección, como en cualquier fluido, aunque el manto es sólido, pero el material es plástico y puede fluir a movimientos lentísimos. Un ciclo de esto tardaría 500 millones de años en completarse. Entonces, estas corrientes de convección en el manto son las que mueven las placas. A veces se producen, el intercambio de calor es muy puntual entre la capa de doble prima y el manto y se producen penachos térmicos que impulsan magma desde el interior del manto hacia la superficie, dando lugar a lo que se conoce como un punto caliente. Y tenemos como ejemplo los volcanes de Hawái, que están en mitad de la placa oceana pacífica, y en medio hay volcanes que están expulsando magma continuamente y es debido a un punto caliente. Bueno, ya estamos casi terminando esta parte. Entonces nos vamos a esta página, al punto 7 del tema 2 del libro, donde vemos los procesos intraplacas. Es decir, hemos visto que en los bordes de placa hay volcanes, terremotos, se generan montañas, etcétera, etcétera, pero también encontramos estos sucesos en medio de las placas. Entonces encontramos qué ocurre en medio de las placas. Pues normalmente en medio de las placas puede ocurrir eh, lo que acabamos de ver, un penacho térmico, un punto caliente que asciende desde las profundidades del manto. Es material prácticamente líquido que asciende y da lugar a islas, como hemos dicho, como las de Hawái, o aquí tenéis aquí debajo como las Islas Canarias. ¿eh? Bien, si esto se produce debajo un continente, pues se puede producir un rift o se puede acumular el magma dando lugar a grandes cámaras magmáticas como el parque de Yellowstone en Estados Unidos, que es una gran caldera que estalló hace unos 600.000 años y puede volver a estallar en cualquier momento. Pero lo más normal es que se produzca un rift o valle de rift, como está sucediendo en África. Últimamente se han dado noticias en los periódicos de que África se está partiendo. Bueno, eso ya se sabía desde hace mucho tiempo. En este dibujo vemos un esquema de cómo se forma un valle de rift y abajo una fotografía del rift africano donde se está separando actualmente África en dos partes, como en algunas noticias que salen. Este rift puede hacer que se produzcan dos nuevas placas, es decir, lo que era una placa sola, pues se parte debido al ascenso de magma y al final pues vamos a tener un nuevo océano, un nuevo mar, como está sucediendo actualmente, por ejemplo, en el Mar Rojo. Bien, todo esto llevó a la conclusión a John Tuzo Wilson a elaborar lo que se llama el ciclo de Wilson. Bien, hace 200 millones de años los continentes estarían unidos y entonces, por ejemplo, entre África y América pues surge un punto caliente extenso que da lugar a que los continentes se partieran, daría lugar a un océano nuevo y en la actualidad pues este océano estaría prácticamente así, sería el Atlántico. Bien, ¿qué puede suceder dentro de unos millones de años? Pues que por la parte de Brasil y por la parte de África y Portugal y todo esto, estas litosferas que han crecido tanto se rompan y se produzcan nuevas zonas de subducción de forma que América y
África y América vuelvan a unirse. Esto es un ciclo de Wilson, que tiene lugar, pues se piensa que aproximadamente cada 500 millones de años. Bueno, vamos resumiendo los tipos de contacto entre placas, que es una de las partes más importantes del tema. Los contactos entre placas pueden ser bordes constructivos donde se separan las placas. Si se da en los océanos, se producen las dorsales oceánicas, como la que tenemos, la dorsal mesoatlántica o medioatlántica entre África y América, entre Europa y América. Si son en los continentes, se producen los rift, como hemos dicho, que sucede en África. Si son zonas, son zonas donde se produce actividad volcánica con salida de magma. Al separarse las placas, pues sale el magma procedente del manto. Y pueden estar asociadas las fallas transformantes, debido a que las dorsales pues no son líneas continuas, sino que van siendo cortadas por estas fallas. En estas zonas que las placas se rozan, pues hay intensa actividad sísmica. Los bordes destructivos es donde las placas chocan. Pueden chocar dos bordes oceánicos y se produce una zona de subducción. En estas zonas de subducción de bordes oceánicos se producen arcos de islas con intensa actividad sísmica y volcánica. En el borde del arco se forma una profunda fosa oceánica, como la fosa de las Marianas, la más profunda de la Tierra. Puede ser una colisión entre borde oceánico y borde continental. También se produce una zona de subducción. La litosfera oceánica subduce bajo la continental. Entonces se produce una cordillera perioceánica por plegamiento de los materiales sedimentarios que había al borde del continente. Se produce una intensa actividad sísmica, pensemos en Sudamérica, y una intensa actividad volcánica. Esta actividad volcánica produce que las cordilleras perioceánicas tengan un basamento, unos cimientos, por decirlo así, graníticos, de roca granítica. Y la fosa oceánica, que debería estar en la zona de subducción, está colmatada de sedimentos, no se aprecia. Si uno se mete buceando allí o con un submarino, pues no la ve porque está llena de sedimentos. Y luego tenemos los bordes continentales, que es la zona de obducción. Por ejemplo, el Himalaya se produce una cordillera de colisión con gran actividad sísmica. Y por último tenemos los bordes pasivos, que son las fallas transformantes. Pensar en lo que ocurre en California, donde la placa americana está rozándose con la placa pacífica. Allí hay grandes terremotos, también puede haber algo de actividad volcánica. Entonces estos son los tipos de bordes de placa. Sería un resumen de la parte más importante del tema. Aquí tenéis un esquema muy simple donde se ve el choque entre dos bordes oceánicos de placas litosféricas, donde se aprecia pues el arco isla debido a los volcanes, la zona de subducción y todas estas cosas, ¿de acuerdo? Aquí tenéis el esquema entre un choque entre borde continental y borde oceánico con su cordillera perioceánica, su zona de volcanes, y ambos, el anterior y este, son zonas de intensa actividad sísmica. Y aquí tenéis el esquema entre el choque entre dos bordes continentales, como si fuera el Himalaya, donde se forma esta gran cordillera intracontinental por el efecto del choque de las dos placas. Para terminar con esta parte de vuestro libro de texto del tema 2, tenemos que hablar del concepto de isostasia. Es un concepto introducido por el geólogo Clarence E. Dutton en el finales del siglo XIX, pero que nos indica que existe un movimiento en vertical. Hemos visto cómo las placas chocan, cómo las placas se separan, forman montañas, etcétera. Pero el levantamiento y el hundimiento del relieve también tiene que ver con el equilibrio isostático.
Es decir, las zonas que más pesan, como pueden ser las montañas, se hunden en la zona del manto. La litosfera continental se hunde en el manto. De forma que tenemos varios fenómenos, por ejemplo, los sedimentos que se van acumulando y eso produce un hundimiento, una subsidencia. Se va produciendo una cuenca sedimentaria que se va hundiendo a veces con espesores de muchos kilómetros y este hundimiento puede ser muy grande. Las montañas se van erosionando, entonces decimos, bueno, pues deberían ir bajando, cada vez ser más pequeñitas, pero durante mucho tiempo, al irsele quitando peso, van ascendiendo. Es, por ejemplo, lo que está ocurriendo actualmente en el Himalaya. Crece más debido al movimiento isostático que al choque que se produce entre la India y Asia, ¿no? Entonces, pues hay que tener en cuenta también este concepto de isostasia, este equilibrio que existe entre la litosfera y el resto del manto, que produce levantamiento y hundimiento debido a este equilibrio de masas, de peso, que al haber menos peso se elevan y al haber más peso se hunden. Y bueno, ya estamos terminando. Si nos vamos al punto 4 del tema 4 del libro, lo que son las páginas, a partir de la página 73, pues nos vamos a ver cómo las rocas se deforman. Es decir, bien se doblan o bien se rompen, dependiendo de si tienen un comportamiento elástico, dúctil o frágil. ¿Qué es lo que determina que una roca se deforme? Pues lo que hemos estado viendo, la tectónica de placas con todos sus movimientos. ¿De acuerdo? Al chocar las placas, al cesar los movimientos de las placas, pues se pueden producir estos movimientos. Esto ya lo habéis visto en cuarto, por lo tanto es simplemente un repaso. Si las rocas se doblan, se produce un pliegue. Si las rocas se rompen, se pueden producir diaclasas o fallas. Las partes del pliegue pues las tenéis aquí, simplemente un repaso, y las partes de la falla pues también las tenéis aquí abajo y también es un repaso. Entonces os invitamos a que leáis esto, lo repaséis y luego pues hagáis los ejercicios correspondientes donde ya explicaremos esta parte más detenidamente. No queremos alargarnos más para no hacer estos vídeos demasiado largos. Y con esto pues terminamos el tema y nada más, nos veremos ya en el tema 2. Hasta luego.